¿Qué tal, amigos? Una nueva oportunidad para conectar y nuevamente estamos muy contentos aquí, ni más ni menos que Ale Marroquín. ¿Cómo estás, Juan Luis? Feliz de estar en este podcast de Liderazgo en Acción. Es correcto. Liderazgo en acción, que el día de hoy tiene para ustedes ni más ni menos que un tema. Deberían de poder tener acceso a lo que hablamos detrás de cámaras porque a veces es muy entretenido. Y llegamos a la conclusión con nuestro equipo de producción de hablar de un tema apasionante: estilos de liderazgo. Ojo, no es una clase de 68 tipos de líderes y reconócelos y no mueras en el intento, sino un poquito entender cómo es esa interacción cuando a ti te toca ser el jefe o cuando tú eres el miembro del equipo que tiene que ver ese estilo de liderazgo. Cuéntanos un poco, Ale, de esos estilos, tu experiencia. Claro, me encanta cómo lo explicaste porque estoy de acuerdo contigo. No se trata de dar una cátedra. Yo pienso que cuando dan demasiadas definiciones de estilos de liderazgo se quedan en una definición de teoría del libro de texto y luego la gente vuelve a llegar a trabajar y hace etiquetas, Juan Luis. O sea, dice esa persona es así y etiqueta a otros y eso no ayuda a que las cosas fluyan. Entonces, no se trata de etiquetar a las personas por su estilo de cómo se comportan, que puede ser natural de esa persona, sino tratar de entenderlo. ¿Por qué crees? Que lo puedan entender para que haya colaboración, para que haya comunicación, para que las cosas fluyan. Y yo quiero que me cuentes en tu día a día, en tu vida profesional, cómo te has enfrentado con diferentes estilos de liderazgo y cómo has lidiado con ellos. Qué interesante pregunta, Ale, y es un gran pase para gol. Te voy a decir dos tipos de líderes con los que he podido trabajar. Con aquel que es todo menos direccional, menos directivo, y con aquel que es agresivo. Déjame poner estas dos diferencias. Puede ser que en sus libros de texto, amigo, no aparezca esta definición. El que no es direccional es aquel que por abrir el opinómetro tan constantemente no toma una directriz, no toma ese papel, ese accountability de decir, equipo, vamos para allá, ya escuché todas las voces, necesitamos movernos en esta dirección. Y no porque en los equipos no haya quien tome ese papel, pero definitivamente tú necesitas un punto de partida para poder contrastar entre la experiencia que tengas quizá del mercado, de las propias dinámicas de tu equipo, de los recursos con los que cuentas, y que tu jefe te ayude a tener, tu líder, no tu jefe, a mantener un rumbo, ¿no? Ese es el primero, me quiero detener ahí, Ale, no sé si lo has Sí, vivido. sí, que no, yo lo ligaría, ahorita se me vino a la mente, estas personas que son tan visionarias, pero creativas, pero que hoy tienen una idea, pero saben a dónde quieren ir, pero tienen tantas ideas al mismo tiempo que luego te la cambian. Entonces, para mí ese liderazgo en donde ya estás haciendo algo y luego te salen con otra idea y dices tú, ah, caray, pero tú me acababas de decir, no, es que ahora tengo esta nueva idea. Y es un poco lo que dices, el no tengo como una dirección clara a dónde voy porque te están cambiando de rumbo constantemente y son personas brillantes, muy inteligentes, pero esto puede jugar en su contra porque pues no aterrizas nada. Y porque hay un factor muy importante que planteabas tú al principio. Más que poner una etiqueta, hay que saber leer a los miembros de un equipo, sin importar el rol que juegan. Hay muchas metodologías como la DISC, la de los 4 elementos, y entonces puede ser que Ale Marroquín es muy estructurada, muy ordenada, coloquialmente se puede autonombrar, porque eso me lo dijo, me voy a dar esa licencia, soy muy ñoña para hacer esto, y para mí puede ser como, mándame más o menos la idea y ahí la vamos desarrollando. ¿Cuál es el estilo correcto? Ninguno o los dos. El tema es que tú comprendas que el otro requiere cosas diferentes de ti, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque entonces son los complementos. Si yo soy, suponiendo, este líder visionario, creativo, que tiene 20,000 ideas y no aterriza ninguna, necesito de otra persona que me ayude a aterrizarlo. Y ahí viene este liderazgo que me ha tocado, que es que el que tiene estructura, que tiene planeación, que te dicen no es factible porque no tienes el presupuesto o porque las operaciones o los pasos para llegar no son los correctos y se complementan. Entonces, de alguna forma u otra, no es que uno esté mejor que la otra persona, pero se pueden complementar para llegar como a estos resultados. Y más allá de juzgar cuál es mejor o cuál es peor, es cómo haces que colaboren en conjunto. Esa es toda la razón, Ale. Yo coincido a full contigo. Y el otro perfil que te estaba mencionando, yo cómo recuerdo a este jefe que a lo mejor está en el polo opuesto, ¿no? Si bien coincido con la frase de que no siempre el liderazgo tiene que ser un ejercicio de democracia,
Este señor tenía como principal facultad, a pesar de que era un tipo brillante, cuando ya no había esa forma de revertir una decisión o de ir en contra de lo que su equipo de liderazgo le dictaba, utilizaba la herramienta del miedo, ¿no? Solo faltaba para ser un clásico jefe de los años 70 que dijera porque digo yo, porque soy el jefe, pero era un cuate que inspiraba más miedo, que inspiraba a la acción. Entonces lo hacías por convencimiento. Y ojo, no era un tipo que midiera 2 metros 25 centímetros, era un tipo chaparrito, pero tenía esta personalidad que suplantaba todas las malas decisiones que era capaz de hacer. No sé si te has enfrentado con este perfil, Ale. Fíjate que sí, ahorita, o sea, sí me acuerdo en mi época en el medio financiero, que era, aparte de otra época, no era de los 70s, pero sí era una época en donde se hacía lo que decía el jefe y como lo decía. Y había este personaje que intimidaba, pero fíjate qué interesante, porque luego en Petit Comité nos decía, es que yo disfruto cuando veo que la gente se intimida. Y entonces más como que abusaba de este poder y podía manipular un poco la respuesta hacia donde él quería que se fuera y respetaba mucho más a las personas que lo confrontábamos. Entonces, pienso que es como un buen tip para decir, no es que lo confrontes en mal plan y en pleito, pero es no estoy de acuerdo o es decirle, a ver, cuéntame por qué piensas que debe decir, yo tengo otra opinión, pero ¿qué haces cuando te intimidas? Pues te vas así como perrito remojado diciendo, pues lo dijo el jefe, lo tengo que hacer, ¿no? Sí, es verdad. Y es interesante que quienes nos van escuchando se vayan identificando con historias similares donde les ha tocado lidiar con un perfil así o, mucho ojo, que ustedes sean ese jefe. Hay otro jefe, y reitero, no entrando en una conversación de clasificaciones formales, que yo le llamo el jefe Chabelo. Aquel jefe que quiere ser amigo de todos los niños, el que quiere ser complaciente, el que prefiere evitar una discusión a toda costa y decir, sí, está bien lo que diga este equipo. Ah, no, pero este equipo opina diferente también. Y es un poco veleta. Hay casos muy específicos donde utilizar este estilo de liderazgo ayuda a un equipo, pero no puede ser consistente. No sé cómo lo ves tú, Ale. No, por supuesto que no, porque al que a todos amos que quiere atender con uno queda mal, entonces quedas bien con un grupo un día y con otro no, y entonces de pronto pierdes ese liderazgo y sobre todo la credibilidad. Y fíjate que ahorita que decíamos que no queremos etiquetar, algo bien importante es que estas personas no es que nacieron malas o que se levantan en la mañana diciendo voy a ser un mal líder y es mi intención hacer sufrir a la gente. Es como lo que estas personas piensan que les ayuda a sobrevivir y a destacar en la vida profesional. Entonces, lo interesante y lo increíble es que hoy cada vez hay más la posibilidad de sí aprender de estas herramientas para hacer una autorreflexión de cómo eres y decidir de qué. Yo estoy segura que todos tenemos la capacidad de poder agarrar un poquito de cada liderazgo y aprender y tratar de hacerlo, aunque siempre vamos a tener un estilo predominante. Sin Exacto. embargo, se vale aprender y que entonces tú digas, bueno, ¿qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar para poder ser un mejor líder? Pero los que estamos recibiendo del otro lado, Juan Luis, es un poco entender a estas personas que no son malas, que es como, pues, han aprendido a sobrevivir, a gestionar y a actuar. ¿Qué opinas? Me encanta, mira, ayer escuchaba la frase de un compañero que estábamos en medio de una junta y decía, oye, te admiro mucho, le decía a un tercero, porque tú sabes delegar para arriba. Y esto es muy interesante conceptualmente hablando, porque al final la labor del liderazgo no es dejar solo al líder para que tome las decisiones y se mueva libremente, necesita el challenge de tu parte, necesita el feedback constante de tu parte, necesita que tenga más elementos para tomar una decisión. Todos habremos pasado por una primera vez siendo líderes. Y eso creo que es importante entenderlo para que lo puedas ir absorbiendo. Y tienes razón, puede haber un estilo dominante y puede haber algunos otros que sean accesorios. Y hablando de eso, Ale, tú que tienes dentro de tu labor más frecuente el de asesorar a muchos emprendedores y a líderes, ¿cuáles son esos 2 o 3 rasgos que tú admiras más? Y a lo mejor es una percepción personal, pero que notas que son además sumamente eficientes. A mí me Cuéntanos, Ale, ¿qué gustaría ves ahí? compartir en liderazgo, creo que tenemos que voltear el reflector hacia adentro, más allá de ver cómo es la persona o el estilo de liderazgo, es cómo es mi estilo de liderazgo y qué debería de yo aprender, cambiar, dejar de hacer, empezar a hacer para poder fortalecer ese liderazgo. Esa es la primera recomendación. Quiero que tú nos des otra.
Mírale, algo que aprendí de una gran compañera, un saludo a Rita hasta Honduras. Ella decía, yo no soy este líder, yo no soy esta persona, perdóname, yo no soy este colaborador que requiere una palmadita en la espalda, que requiera mucho acompañamiento o que requiera de muchos recursos para salir de un problema. Pero eso no quiere decir que mi equipo sienta lo mismo. Y entonces tengo que voltear a ver quién sí necesita la palmadita, quién sí necesita el acompañamiento, y eso es lo que me va a hacer realmente empático en la práctica. Y lo vi. Y el cambio es totalmente distinto, porque en el momento en el que algún otro jefe que tomaba la inspiración de esta anécdota que te acabo de compartir, le decía, te necesito de visita en mi territorio, no porque el negocio vaya bien o vaya mal, para eso estoy yo. La gente te necesita ver, la gente necesita tomar inspiración de ti. Entonces es hacer conciencia que tú no siempre vas a ser el muerto del velorio. Claro, me encantó la anécdota y me encantó cómo bajas este aprendizaje. Hay otro que me gusta poner mucho, hablando ya de cuando ya no tienes el reflector hacia ti, es cómo me aseguro que esos diferentes estilos de liderazgo, de personas, de personalidades, tú lo dijiste ahorita, cómo les hablo cada uno de diferente manera para hacer que las cosas sucedan. Y a mí me gusta poner la analogía que es como si fueras un coach de un equipo de alto rendimiento, hablemos de un equipo de fútbol, en donde no le puedes hablar de la misma forma al portero, que al defensa, que al ofensivo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene funciones diferentes y en ocasiones cuando estamos en nuestro estilo de liderazgo pensamos que todo el mundo tendría que entender porque es como sentido común y sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es correcto. Y bueno, estamos ya casi por terminar y antes de que aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales y demás, piensen muy bien el tipo de líder que quieren ser y no vivan traumados con que el peor que tuvieron y el mejor, de eso ya hablamos en algún episodio anterior, sino más bien cómo pensar que el liderazgo es como una escultura que se tiene que ir puliendo, que se tiene que ir dando forma poco a poco, porque no es una acción de hoy a mañana. Y Ale, tú eres especialista en eso. Cuéntanos un poco para qué te puede buscar nuestros amigos en tus redes sociales. Gracias, sí, me pueden buscar en mis redes sociales porque ese proceso de transformación del que habla Juan Luis se logra con herramientas y no existe esto de que se nace o se es líder, por supuesto que no. La realidad es que se puede ir trabajando siempre y cuando se lleve la práctica y hay herramientas, pero solos no se puede. Entonces mi función es acompañarlos en este camino para que sepan que están yéndose hacia el objetivo correcto. Y cuéntanos tú, Juan Luis, todo este tema de liderazgo, ¿cómo se relaciona contigo y lo que tú haces? Bueno, primero porque en la función principal que tengo para la empresa en la que trabajo, yo lidero un equipo en 3 geografías distintas, coordino este tipo de cosas, pero también de manera paralela estoy muy cercano para ser mentor y coach de algunos líderes que están emergiendo dentro y fuera de la organización y también como parte de las conferencias que tengo la oportunidad de dar por aquí y por allá. Así que contáctenos, no se van a arrepentir y recomienden, usen, promuevan este podcast porque está hecho para ustedes y váyanos escribiendo de qué más quieren que les hablemos. Esto fue Liderazgo en Acción. Ale, gracias. Un saludo, nos despedimos y nos vemos en el próximo.